Bueno, buenas tardes. Estamos acá con el señor Luis Colombato, creador del Compacto Patagónico. Es una de las, es la enciclopedia más grande de historia de la Patagonia, la descripción de su flora y fauna y particularmente todas las características geográficas que tiene la Patagonia y particularmente la conformación de este cuerpo de datos que tenemos acá, que después lo vamos a ver en la reunión. Lo vamos a ver ahora en voz directamente del creador y el autor de esta enciclopedia. Luis Colombato, ¿cómo le va? Bien, muy bien, acá en Astra, en el barrio que más sobresale en eventos culturales. Es decir, por eso justamente elegí este barrio para presentar el libro. Y bueno, y me agrada la presentación esta, el reportaje, porque estás hablando de un libro que vos ya conocés. Es decir, no es novedad en tu caso la obra que yo he hecho. Es sí, la primera enciclopedia sobre la Patagonia. Es historia, geografía, fauna, flora, economía, turismo, geología, paleontología. Bueno, empezando desde el continente Gondwana hasta el 30 de diciembre del año 2010. Es la información que tiene toda la obra, que bueno, son 6.100 páginas. Gracias. ¿Nos puede decir qué lo motivó al inicio de este trabajo y particularmente cuáles fueron las condiciones iniciales con la cual tuvo que comenzar a recaudar esta información y procesarla? Sí, era otra época, no era la actual. Y en aquella época yo escuchaba repetidas veces a los docentes quejarse, protestar de que no tenían información acabada sobre la Patagonia. Entonces, me decían, sí, pero encontramos pedacitos sobre el guanaco, pedacitos sobre esto y lo otro, pero no tenemos una información en profundidad y en variedad sobre Patagonia. Bueno, así entonces empecé a investigar primero en el orden cronológico. Es decir, la primera intención fue hacer solamente una cronología patagónica. Pero claro, luego la información me llovía en cantidad y después de haber impreso la primera cronología patagónica, empecé con un diccionario enciclopédico patagónico, en fascículos. Claro, ahí fue cuando padecí el problema de todo investigador, dónde parar, hasta dónde llegar. Geográficamente era simple, era la Patagonia. A lo sumo alguna información de Buenos Aires, que salía con una expedición desde Buenos Aires, bueno, sí, pero y en el tiempo y en los contenidos, bueno, entonces fui agregando la geografía, después la fauna, después la flora, después ya se estaba poniendo denso y había que tener más calidad, no solamente cantidad. Entonces ahí fui al INTA, escaneé la información que tenían ellos de imágenes de plantas, ahí fui después al CGMAR y escaneé los mapas geológicos y así fui completando la obra con el paso de los años, claro. Aparte de lo que usted logró recaudar como información, digamos, descriptiva del terreno, de la geografía, de la paleontología, etcétera, un trabajo antropológico, ¿qué hallazgos nos puede contar que se encontró que no se esperaba encontrar? Sí, varios, varios. Por ejemplo, un dato increíble. Dentro de la cronología hay algunas fechas que yo doy una explicación y al final digo ver fecha tal. Y cuando uno va a esa otra fecha que tiene como 100 años de distancia, la información es la misma. ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? Hubo una pequeña expedición que allá por Punta Arenas realizó una manifestación con los aborígenes de la época y demás y levantaron una cruz y cantaron loas a Jesús y demás. Y eso se perdió. Y unos 70, 80 años después, otra gente de otra religión hizo exactamente lo mismo. Hacer una procesión, levantar una cruz. ¿Quién se copió de quién? Es decir, fue muy llamativo eso. Otras cuestiones también, por supuesto, es información que yo no esperaba. Por ejemplo, que después de las invasiones inglesas, un grupo de caciques tehuelches se acercaran al cabildo para hablar con los hijos del sol, es decir, los cabildantes, y ofrecer su gente, sus huestes, miles de aborígenes como soldados para defender a estas tierras de la posible futura
invasión de los colorados, es decir, de los ingleses. ¿Cómo es eso? Los aborígenes se acercan al Cabildo de Buenos Aires desde la Patagonia para defender estas tierras. Eso fue muy notable, muy llamativo. Eso también cuenta con registros históricos que acrediten las fuentes que dan esta información. Sí, sí, por supuesto. Es ¿Nos decir, puede mencionar? en este momento no, tendría que consultar el libro. Sí. Pero en la presentación de esa fecha, al pie de esa fecha y de todas las fechas, yo presento el número del libro y el número de página de donde los traje. Y eso evidentemente fue extraído de un archivo, del Archivo General de la Nación. Correcto. Para ir finalizando, ¿qué nos puede decir sobre la presentación de esta enciclopedia y particularmente cuál es el propósito final de su presentación? Sí, el tema es delicado, porque todo el mundo considera hoy que ya está todo en Internet. ¿Para qué imprimir un libro? Bueno, primero, no está todo en Internet. Este libro lo hice investigando de 400 libros y 120 páginas web. Por lo tanto, lo que tiene este libro no está todo en Internet. Punto uno. Y punto dos, hace pocos días atrás, en un programa periodístico de España, me enteré de una denuncia, bueno, espectacular, que el 38% de la información que había hasta el año 2013 se ha borrado de Internet. Es decir, están borrando la información vieja, posiblemente no conveniente, de las redes de Internet, de los buscadores de Internet. Entonces, si queremos información del año 2010, 2005, 2000 o anterior, vamos a tener que volver al papel. Correcto. Por último, ¿va a digitalizar esta obra? Justamente, no. ¿Por qué? ¿Por qué no? Sería muy importante contar con este soporte digital, digamos, no de acceso libre, pero sí para investigadores, estudiantes, etcétera. No, Sí, el argumento es válido, pero alguien me propuso eso a mediados del año pasado y hace unos años atrás me lo pidió el CONICET, que lo que falta a la obra es digitalizarla. Sí, pero ¿cuál es la garantía de que no me roben la información? Evidentemente es cero, porque de una forma o de otra pueden robar la información. Y a mí me ocurrió hace unos 10 años atrás, un poco más, que yo había hecho un portal con toda la obra. Se llamaba Patapedia. Y a medida que yo consultaba a ver quiénes habían entrado, de buenas a primeras me fui dando cuenta que en Wikipedia estaba cargándose información de la obra mía. ¿Y a qué precio? Cero costo. ¿Y cuál es la gracia? Entonces no. Si va a ser gratuita y a mí me demoró 23 años hacer esta investigación, ¿por qué la voy a regalar? Si no me dan garantías de que esto no va a ser copiado a mansalva, pues entonces no. Bueno, muchas gracias, Colombato, y bueno, estaremos atentos a la presentación de la enciclopedia y desde ya vamos a dejar acá FM Cielo, gracias por la presentación y por el tema. Bueno, defina su enciclopedia en 3 palabras. Es un compendio de todo el conocimiento pasado y presente de la Patagonia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tony Gallardo. Audiencia, gracias a todos.